Muy bien. El día de hoy, familia, vamos a estar abordando el último aspecto de lo que hemos estado estudiando esas últimas semanas. Si usted ha estado viniendo, ha estado asistiendo con nosotros, hemos estado hablando acerca de la importancia de convertirnos en discípulos de Jesús. Hemos aprendido a través de la escritura de la Biblia que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es de que podamos conocerlo a Él, experimentarlo y seguirlo. Y de esa manera convertirnos en discípulos de Él. Hacíamos una distinción al inicio de esta serie acerca de esos dos términos que a veces conocemos o leemos en las Escrituras como creyentes y discípulos. Y la verdad es que cuando la Biblia habla de un creyente, está haciendo alusión a alguien que no solamente cree intelectualmente aquí en su mente, sino que está confiando y vive una vida, ¿verdad?, cerca de Jesús. Pero a veces las iglesias podemos estar llenos de personas que creen en Jesús aquí en su mente. Creen que Él existió, creen que Él es real, creen que Él es bueno, pero no vivimos vidas que están alineadas a su voluntad, no vivimos vidas que lo experimentan de una manera genuina y real, y ese no es el deseo de Dios. La Biblia nos enseña que el deseo de Dios es que tú y yo podamos conocerlo, que podamos experimentarlo, y como vamos a ver el día de hoy, que también podamos ayudar a otros a que también lo conozcan. Entonces hoy vamos a estar hablando de este último aspecto de ser un discípulo. Las semanas anteriores mencionamos tres aspectos que conforman la vida de un discípulo. Número uno, dijimos que un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Y seguir a Jesús tiene que ver con relación, una comunión con Dios. Es por eso ese término que a lo mejor has escuchado, que ser cristiano no es solamente una religión, sino es conocer a Jesús, es una relación con Él. Viene de eso, aunque el concepto de religiones o lo que se conoce como religión es el concepto de creencias, y obviamente el ser cristiano implica creencias que tenemos, ¿verdad?, en nuestro corazón, pero no son solamente creencias, no son solamente principios que ciertamente tenemos en nuestra vida, que desarrollamos en nuestra vida, pero más allá de eso, nuestra fe debe convertirse en una relación personal y genuina con quien creemos que es nuestro Dios, que es Jesús. Y si no logramos conocerlo a esa magnitud, de esa manera, entonces nos estamos perdiendo de la importancia de poder ser discípulos de Jesús. Entonces, lo primero es que un discípulo sigue a Jesús. Lo segundo es que un discípulo es cambiado o transformado por Jesús. Porque al conocer a Jesús y caminar con Él, nuestra vida indudablemente va a experimentar cambios. Si yo digo que yo conozco a Jesús, pero no soy cambiado, no es transformada mi vida, mi manera de pensar, mi manera de actuar, mis principios, mis valores, mis motivaciones, entonces debemos cuestionarnos si realmente conozco a Jesús o solamente conozco acerca de Jesús. Podemos conocer acerca de Jesús, podemos aprendernos la Biblia, podemos conocer mucha información, pero si no produce una transformación en nuestra vida, entonces eso, ¿de qué sirve? El propósito es que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Eso es lo que habíamos estado hablando, y el día de hoy vamos a hablar del último aspecto que implica ser un discípulo de Jesús, y eso tiene que ver con hacer discípulos, reproducirnos, que otros puedan también conocer a Jesús a razón de nuestra vida. Así que nuestro pasaje el día de hoy va a ser Mateo 28, lo hemos leído anteriormente, pero hoy vamos a leer desde el versículo 16. Desde el versículo 16 dice: pero los 11, ¿ya lo tienen? Les voy a dar un segundo para que lo encuentren. Mateo 28, 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. En ese momento Jesús había ido a la cruz, había muerto, había sido sepultado 3 días, había resucitado al tercer día y se había aparecido a sus discípulos. Estuvo con ellos días, les enseñó, les instruyó, les habló acerca del reino de los cielos, y después les da la instrucción de verse con Él en un
monte en Galilea. Ellos viajaron hacia allá por las instrucciones de Jesús. Dice, y por eso dice ahí que los 11 fueron. Acuérdense que ya no estaba el 12avo, el último. Este era el que traicionó a Jesús. Judas se ahorcó, se mató, y entonces ahora estaban solamente los 13. Algunos piensan que en ese momento no solamente, menciona a los 11 discípulos se quedaban, pero también se cree que a lo mejor estaban las mujeres que habían escuchado o que habían visto a Jesús resucitado. Algunos sugieren que a lo mejor fue en este momento donde Jesús se aparece a más de 500 a la vez. ¿Te acuerdas? Esa descripción que hay en la Biblia, y piensan algunos que fue precisamente en este momento, en este escenario. No lo sabemos. Lo que dice ahí es que, lo que sí aclara es que los 11 discípulos fueron a Galilea, y el versículo 17 dice, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. O sea, lo vio la gente, lo adoraron, pero algunos, ¿qué pasó? Dudaron en su corazón. No entendían, no había incredulidad a lo mejor en sus corazones. El versículo 18 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús les recuerda, toda la autoridad me pertenece. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan pues y hagan discípulos. ¿A quién le está dando estas palabras? A sus discípulos. Ahora le está diciendo, ustedes ahora vayan y a su vez también hagan que otros también se conviertan en discípulos de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta parte de bautizarlos es una parte importante. Algunos de los que estamos aquí hemos dado el paso de bautizarnos, otros no se han bautizado. Pero quiero que sepa la importancia del bautismo. El bautismo no solamente es un rito, es un sacramento, obviamente es un mandato que el Señor nos da, pero el bautismo es una expresión externa de nuestra fe interna en nuestro corazón. Y todo aquel que decide en su vida seguir a Jesús es invitado, es instruido, es mandado a que tome la decisión de bautizarse. Así que si tú no te has bautizado, en un futuro próximo vamos a tener la oportunidad de hacerlo aquí en la iglesia. También yo te invito a que consideres bautizarte. Pero aquí está diciendo, los que crean en Jesús, los que ustedes vayan y les compartan para que también se conviertan en discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cómo uno dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre, porque es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres en uno solo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es uno de los pasajes más conocidos en los evangelios. ¿Quiénes de los que estamos aquí nunca habíamos escuchado este pasaje? Todos lo habíamos escuchado. Bueno, algunos a lo mejor nunca lo habíamos leído, pero la gran mayoría habían leído este pasaje o habían escuchado acerca de este pasaje. Y eso es una evidencia de que la iglesia conoce acerca de este mandamiento, conocemos acerca de esta instrucción que Dios, Cristo Jesús, nos encomendó de ir a ser discípulos. La sabemos de memoria, como sabemos otros o conocemos otros pasajes también de memoria, los recordamos, los tenemos presentes. Pero quiero que veamos que aquí no nos está llamando a aprender algo de memoria, no nos está llamando a recordar un pasaje, no nos está llamando a platicar solamente acerca de él, nos está llamando a hacer algo muy sencillo pero muy práctico, nos está llamando a hacer algo. Así que si el día de hoy, mientras hablamos de esto, tú dices, yo ya me lo sé, sí lo había escuchado. Yo quiero decirte, pon mucha atención porque no se trata de saber, se trata de hacer. Y esa es la parte donde muchas veces nosotros como hijos de Dios fallamos. Fallamos porque sabemos,
pero no hacemos. Fallamos porque nos sentimos cómodos o nos sentimos a gusto con saber. Fíjate que hay algo que sucede en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando aprendemos algo. Nos sentimos bien. Nos hace sentir bien el aprender algo nuevo. De repente, uno tiene la oportunidad de aprender algunas cosas y tú te has dado cuenta cómo hay personas que su ego se eleva hasta lo sumo porque saben cosas, ¿no? Hasta que te enfrentas con alguien que sabe más que tú. Pero hay gente que incluso puede llegar al punto de ver a otros hacia abajo, por encima del hombro, porque su conocimiento, ¿verdad?, es mayor. O sea, hay algo que se siente bien. Se siente bien aprender. Y eso no es que sea malo aprender. Es bueno. De hecho, debemos ser personas que buscan crecer en conocimiento. Debemos ser personas que tienen hambre de aprender. Las personas que están buscando siempre aprender son personas que son personas con más éxito en la vida, son personas que crecen más, que maduran más. Aprender es importante, pero el conocimiento sin aplicación, cuando se trata de la fe, no tiene propósito. Por eso dice la palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Eso quiere decir para nosotros que tenemos que tener cuidado cuando venimos a la iglesia, por ejemplo. No porque sea malo venir a la iglesia, sino cuando venimos a la iglesia, venimos y una de las cosas que hacemos es aprender. Pero tenemos que tener cuidado de que ese aprendizaje no sea algo que haga que en nuestro interior nos sintamos cómodos. Y como ir a la iglesia, aprender algo y decir, le ponemos un checkmark, ¿verdad? Y decimos, aprendí el día de hoy esto. Qué bueno que aprendiste eso. Pero el propósito es de que ese conocimiento que aprendimos lo podamos llevar a la práctica. Esos discípulos habían aprendido muchísimo con Jesús. Ellos habían sido escogidos por Jesús, habían sido llamados por Jesús, habían sido invitados a convertirse en discípulos, a seguirlo. Ellos ni siquiera tenían idea de lo que eso significaba, de lo que eso iba a representar en sus vidas. Pero ellos dijeron sí, y dejaron todo lo que tenían y siguieron a Jesús. Y en el proceso de seguirlo durante 3 años, de vivir con Él, de aprender con Él, de comer con Él, de ministrar con Él, de escucharlo, aprendieron muchísimas cosas. Aprendieron muchísimas cosas. Y ahora Jesús está a punto de ascender al cielo. Ya no iba a estar con ellos físicamente y Jesús quería asegurarse de que ellos no se quedaran con el conocimiento solamente. Les dice, todo esto que ustedes han aprendido es con un propósito, y el propósito es que ustedes vayan con otras personas y les enseñen, les modelen, les muestren, les compartan lo que ustedes han experimentado, aprendido y lo que han vivido. Eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús que crece y madura en su relación con Jesús, llega al momento en el que no puede contener y quedarse solamente él con lo que ha aprendido y ha conocido. Dime, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado, por ejemplo, la bondad de Dios en nuestras vidas? Algunos de ustedes han estado en un momento donde ha estado en una situación bien complicada y ha visto la gracia de Dios, cómo interviene en sus vidas de unas circunstancias, de unas maneras a veces e incluso sobrenaturales. ¿Han experimentado eso? La realidad de Dios, su gracia. ¿Han experimentado cómo en un momento de situación, una situación complicada, hemos clamado a Él y, como dice su palabra, Él ha respondido? Hemos visto cómo su palabra nos ha instruido, y la vida de muchos de nosotros no es igual ahorita que como era antes de conocer a Jesús. Nuestras familias, nuestros matrimonios han cambiado a razón de conocer a Jesús y su palabra. Hemos experimentado, como decíamos en su momento, su gracia y su misericordia. Y eso es bueno.
Muchos de los que están aquí dijeron hace un momento, yo he experimentado la realidad de Dios en mi vida. La siguiente pregunta que yo te quiero hacer, y quiero que seas honesto contigo mismo, es, ¿hay el deseo en tu corazón de que otros experimenten lo mismo que tú has experimentado? ¿Hay el deseo genuino en tu corazón de que otros conozcan al Dios que tú has conocido? Piensa bien en la pregunta que te estoy diciendo. Porque no va más allá solamente de un sentimiento. Porque si tú dices, sí, yo quiero que otros conozcan, la pregunta es entonces, ¿qué estás haciendo para que otros conozcan a ese Jesús que tú has conocido? Ahora, si tú no conoces a Jesús, lo primero que yo te quiero invitar a hacer es que des el paso de conocerlo, de acercarte a Él y rendir tu vida a Él y experimentar la realidad de Dios en tu vida. Eso es lo primero que yo quiero invitarte a hacer. Quizá si ese es el caso tuyo, tu preocupación ahorita no tanto es que otros conozcan, sino que tú lo conozcas. Pero yo quiero decirte que en cuanto tú lo conoces, lo que debe surgir en el corazón de todo aquel que lo conoce y lo experimenta es que otros también lo conozcan y lo experimenten. Y como vamos a ver el día de hoy, eso no requiere mucho tiempo para que eso surja en el corazón de alguien que genuinamente ha experimentado a Dios en sus vidas. Aquel que crece en su relación con Jesús debe llegar al punto en el que debe ayudar a otros también a conocer, seguir y obedecer a Jesús. Ese es un proceso natural de un discípulo. Es un proceso natural. Seguimos a Jesús, somos transformados por Él y nosotros también nos comprometemos a que otros lo conozcan, lo sigan, sean transformados y así sucesivamente. Esa es la voluntad de Dios. Vayan y hagan discípulos. Ahora, tenemos que ser honestos y genuinos. Porque no quiero nomás el día de hoy que nos llenemos de información, te decía hace un momento. Quiero que analicemos y examinemos nuestra vida y ¿verdad? Cómo estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo algo para que otros conozcan a Jesús, lo experimenten y lo sigan? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás haciendo discípulos? Ahora, lo primero que tenemos que hacer, y eso tenemos que pedirle a Dios, que Él ponga en nuestros corazones ese deseo y ese fuego por hacer discípulos. Porque si el día de hoy tú estás cómodo, estás cómoda, estás a gusto, estás agradecido con Dios porque Él ha sido bueno y estás disfrutando del regalo que Él te da, de ahora estar cerca de Él, tener una familia espiritual, experimentar sus bendiciones y beneficios, pero no hay un fuego en tu corazón para que otros también experimenten eso. Hay algo que tenemos que replantearnos. Y no te estoy regañando, sino más bien te estoy animando a que nos acerquemos a Dios el día de hoy y con un corazón humilde y genuino le digamos, Señor, ¿qué hay en mi corazón que me está impidiendo experimentar ese deseo? ¿Por qué no hay eso en mi corazón el día de hoy? Porque he experimentado tu bondad, pero no hay un fuego en mi corazón para que otros te conozcan también. Y vamos a pedirle que Él ponga eso en nuestros corazones. Que Él haga eso. Pero lo siguiente, para ser discípulos, yo quiero tomar el tiempo o unos minutos para poder aprender cómo le hacemos, cómo ayudamos a otros a que se conviertan en discípulos de Jesús una vez que nosotros comenzamos a caminar con Él. Y ese pasaje encuentro ahí algunos principios que quiero que el día de hoy podamos verlos. Dice el versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y lo primero con lo que quiero comenzar, el primer paso para ser discípulos es que tenemos que ir. Di conmigo, ir. I-R, ir. Go, ir. ¿Cómo se dice en griego? Pues como se diga en griego o en hebreo, es ir. Es ir. Está bien cortita la palabra. La instrucción, 2 letras, ir. Pero es tan difícil muchas veces para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque, fíjate qué interesante, no dice, esperen a que otros vengan para que hagan discípulos. Dice, vayan. Debemos ir. Y yo creo que ese es el primer desafío para muchos de nosotros.
Podemos decir, yo quiero que otros conozcan a Jesús. Pero yo aquí sentado en mi casa, aquí en la iglesia, yo voy a orar para que otros lo conozcan. Y yo puedo orar, pero no siempre estamos dispuestos a ir. Pero el ir es tan importante y tan espiritual como el orar. El ir implica salir de nuestra zona de confort. Ir implica el tomar un momento y despojarnos de las cosas que nos pueden detener para ir o salir con un propósito. Ir implica el dejar de hacer cosas que yo quiero hacer o disfruto por cumplir un objetivo, una misión. Ir implica salir de nuestra zona de comodidad y acercarnos a las personas que no conocen a Jesús con la intención de compartir nuestra fe con ellos para que ellos también lo conozcan. Es el primer paso. Ahora, no solamente es ir con aquellas personas que no conocen a Jesús. Ahorita vamos a ver cómo es darle seguimiento a aquellas personas que ya conocen a Jesús. Pero lo primero es ir. Es salir y acercarnos a las personas. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos personas introvertidas? Los introvertidos saben lo que es ser introvertido. Una persona introvertida es una persona que se le dificulta acercarse a otras personas, que prefiere mantenerse alejado no es que sean personas mala onda ni que sean personas sangronas. A veces pueden pasar y otros pueden percibirlos de esa manera, pero no significa que sean así. Por ejemplo, el día de hoy me voy a atrever a hablar sin autorización porque no me dio el permiso, pero aquí está mi esposa, Alejandra. Yo la quiero mucho. Ustedes saben, cuando yo les he platicado antes, cuando yo la conocí a ella era súper diferente que como es el día de hoy. Algunos de ustedes la han visto aquí, incluso ministrar en la alabanza, cantar, enseñar, las mujeres le escuchan. Pero cuando yo la conocí, ella no hablaba absolutamente nada. Muy poquito hablaba. Y eso fue una de las cosas que me gustó acerca de ella. La verdad. Digo, no sin ningún ánimo contra aquellas personas que les gusta hablar. Pero como yo soy una persona que, como ustedes se dan cuenta, me gusta hablar. Imagínense dos iguales. Entonces, por alguna razón, yo me vi como, ¿verdad?, atraído por ella, que no hablaba casi nada, hablaba bien poquito. De hecho, obviamente ya que la conoces y la conocías y todo, ya comenzaba ella a soltarse un poquito, pero de entrada ella era súper seria. Y muchas personas, me acuerdo, haberle comentado a ella o a mí, de que tenían una idea de que ella era como sangrona, como mala onda. Y obviamente ya que la conocían, pues cambiaba esa percepción que tenían de ella, ¿no? Pero la cuestión era ¿por qué? Porque ella es introvertida, ella prefiere, su batería social es baja, súper baja, así que de repente si me invitan a algún lado y no vamos, ya sabe, pues nada, no sé. Es ella, era el que hablo. Y yo no, a lo mejor hay algunas otras personas que ustedes en comunidad o conviviendo con otros como que se les recargan las pilas, ¿verdad? Otros no. Otros son de los que estar con personas es desgastante. Por ejemplo, bueno, ya no les voy a decir más de mi esposo, porque aquí está, sí vino hoy, pues si no hubiera venido, pues lo hubieran platicado más, pero especialmente para aquellas personas que no se les facilita el conversar, el acercarse con otros. Esta parte de ir puede ser complicada. Porque ir implica salir, dijimos, de nuestro lugar y acercarnos con otros y tener conversaciones con otras personas. Ahora, yo quiero que entiendas algo. Esto no es solamente para los extrovertidos. No, es para todos. Porque yo quiero que veas que independientemente de tu personalidad, así como tú eres, Dios te cableó de esa manera.
Y por mucho tiempo yo me acuerdo que tener pláticas con mi esposa, ella me decía, es que yo sí soy y me siento mal porque soy introvertida y porque, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me hizo como tú? Le dije, porque Dios tiene un propósito para ti. Y obviamente Dios fue puliéndole y cambiándole y ahorita sigue siendo introvertida. Pero hay muchas cosas que Dios ha ido trabajando en ella también y que aunque es introvertida, es su personalidad, pero ha ido Dios puliendo su carácter. Y ella tú la ves como puede bendecir a otras personas también, a pesar de su personalidad. E incluso tú puedes ser una persona súper extrovertida y el alma de la fiesta y con todos, pero al final uno no deja nada en las demás personas. Platicamos con muchas personas, nos acercamos, nos reímos con todos, podemos platicar de cualquier cosa, pero muchas veces no dejamos nada de valor en la vida de otras personas. Y hay otros que no hablan tanto, pero cuando llegan y se acercan, como llevan algo de valor en ellos, se acercan y sus pocas palabras bendicen a otras personas. Así que no se trata de hablar mucho, de hablar poco, se trata de llevar lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que llevar, y por eso tenemos que asegurarnos de que estamos llevando algo nosotros. Porque si no llevamos nada, ¿qué vamos a dar? Pero implica ir. Dice Romanos 10:14, ¿y cómo creerán la gente? ¿Cómo va a creer la gente en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a creer? Para que la gente crea, tiene que oír, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Hace la pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique? Fíjate qué importante. ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar o cómo van a oír de Jesús si no hay nadie quien les predique? Y ahí es donde yo quiero invitarte a considerar esto. Quiero invitarte a considerar esto, porque predicar, muchos de nosotros tenemos ese concepto que es una tarea que unos cuantos están asignados o llamados a hacer. Es decir, mira, el pastor está enseñando, está predicando el día de hoy. Y sí, esto es predicar, es enseñar la palabra de Dios. Tú vas a un grupo un pequeño, una comunidad, hay una maestra, un maestro, te va a enseñar. Pero aquí está hablando de personas que van y comparten, hablan acerca de Cristo y de su evangelio. Y todos nosotros, de alguna manera u otra, en diferentes escenarios, en diferentes capacidades, pero somos llamados o somos enviados a ir y compartir. Dice lo siguiente, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Ese es el concepto que Dios tiene de aquellas personas que son utilizadas como mensajeros para llevar el mensaje a otros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas, que son las buenas noticias. Todos nosotros somos llamados a ir. No importa nuestra personalidad, no importa nuestro carácter, no importa nuestras preferencias, nadie queda excluido. El vayan no es solo para unos cuantos, no solamente para los que son élite en la fe, que eso no existe, pero no es solamente para ellos. El vayan es para todos, es para ti y es para mí. Y muchas veces, yo sé que a lo mejor algunos de nosotros nos hemos sentido incluso descalificados. Porque yo estoy hablándote de eso, de la importancia de compartir nuestra fe. Y yo sé que muchos de nosotros en nuestra mente ahorita estamos poniendo excusas y diciendo, bueno, sí es cierto, yo creo eso, pero déjame te cuento por qué yo no puedo. Ya en nuestra mente de repente empiezan a surgir ideas como, yo no puedo porque yo no estoy calificado. Yo no tengo tanto conocimiento. Yo no me siento tan seguro. Siento que me falta crecer y prepararme. No tengo tanto conocimiento. Lo haré cuando me sienta, ¿verdad?, mejor. Pero ninguna de estas excusas es válida. Porque todos los que hemos experimentado a Jesús,
podemos y debemos compartirlo. Todos. Ahora quiero que veamos el texto original en el cual nos estamos basando en Mateo 28. Tú podrías decir, bueno, Jesús le llama a estos discípulos que son unos gigantes en la fe. Te está diciendo a Pedro, ese Pedro que era valiente, que era aguerrido, ¿verdad? Mochaba orejas y se enojaba, se le atravesaba uno por ahí que le mochaba la oreja. Estamos hablando de Juan, ese discípulo que conocía el amor de Jesús. Estamos hablando de... Podrías pensar eso. Pero no son esos discípulos a los que él está hablando en ese momento. Muchos de ellos se convirtieron, todos de ellos, en héroes de la fe, en gigantes de la fe. No solamente los 11 discípulos, las mujeres que estaban ahí, muchos otros que estuvieron ahí, que escucharon a Jesús, se convirtieron. Pero en ese momento, mira, lo vieron y dice ahí que lo adoraron, pero muchos dudaron. Muchos de ellos tenían luchas en sus corazones. Y a veces pensamos que para poder ser un instrumento en las manos de Dios, para poder bendecir a otras personas, tenemos que estar perfectos. Yo quiero decirte el día de hoy, Dios puede usar a todos. Ellos tenían luchas en sus corazones. No dice que ellos dijeron, ¡ay, dudamos! No, pero Jesús conocía su corazón. Estaban adorando por fuera al verlo, pero en su corazón había incredulidad. No entendían muchas cosas, como muchos de nosotros. Estamos aquí, pero no entendemos muchas cosas. Tenemos luchas en nuestros corazones, batallas que estamos enfrentando. Entonces, cuando escuchamos temas como estos, tú y yo a veces podemos decir, bueno, sí, pero yo traigo estas cosas. Jesús bien sabía los desafíos que ellos estaban enfrentando en su corazón y en su mente, y aún así Jesús les dijo, hey, ustedes no, ustedes que sí creen, ustedes que están fuertes en su fe, a ustedes les voy a decir, vayan y hagan discípulos. O les dijo a todos. ¿A quiénes les dijo? ¿A todos? ¿Por qué? Porque Jesús los conocía. Y no solamente conocía su condición, sino sabía, pero también conocía el propósito que Él tenía para ellos. Y Él sabía la obra que iba a hacer en ellos. Los llamó a todos. ¿Sabes qué me recuerda la historia de este hombre que tú y yo podemos encontrar en Marcos capítulo 5? Esta es la historia del endemoniado gadareno. Tú lo has escuchado esa historia seguramente. Este hombre era un hombre que había sido atormentado por una legión de demonios. No sabemos qué pasó en su vida, pero algo sucedió que entraron en su cuerpo muchos demonios. Y el resultado de esos demonios fue que él comenzó a vivir una vida completamente deplorable. Dice que vivía en donde estaban los sepulcros. Vivía desnudo. Ahí vivía entre los sepulcros. El otro pasaje dice que se golpeaba contra las piedras, todo sangrado, toda una vida destruida. El efecto del enemigo, del Satanás en la vida de una persona, viene a robar, matar y destruir. Bueno, si alguien estaba así, era esta persona. Pero una vez Jesús, después de haber tomado la oportunidad de estar con una gran cantidad de personas, ministrarles, enseñarles, bendecirles, alimentarlos, le va ahí con sus discípulos y les dice, muchachos, tenemos que ir al otro lado del lago. Vamos a cruzar en barca, vamos a ir a otra región. Ellos no sabían por qué, pero cuando llegan a la otra parte del lago, llegan a esa región de los Gadarenos, y cuando bajan, se encuentran con este hombre. Jesús lo libera de todas esa oscuridad que él traía, de todos esos demonios que él llevaba cargando. Lo libera y dice que la gente que estaba ahí estaban apacentando unos cerdos, y Jesús manda todos los demonios a los cerdos. ¿Te acuerdas? Los cerdos van y se tiran de un desfiladero. La gente que los estaba apacentando se asusta y va corriendo a la aldea a decirle a la gente algo. Sucedió esto. Cuando sale la gente de la aldea, se encuentran con Jesús y con este hombre que nadie podía ni siquiera contener. Le ponían cadenas y las rompía. Estaba loco, pero estaba endemoniado. Y cuando lo ven en su sano juicio. Y lo ven con ropa, en su sano juicio. Y lo ven y se asombran, se asustan y le dicen a Jesús, Jesús, vete de aquí, por favor. Qué increíble, ¿verdad? Si tú ves eso, ¿por qué no invitas a Jesús? No, pero lo dijeron, vete, es algo increíble. Luego en alguna ocasión hablaremos por qué habrá sido que ellos le dijeron a Jesús que se fuera.
Pero bueno, cuando Jesús ve, esta cosa que no, cuando Jesús ve que ellos no están dispuestos a recibir lo que Jesús quería darles. Fíjate, hay muchas personas, necesitamos la liberación de Dios, pero no estamos dispuestos a recibirla. Y Jesús dijo, ok, no lo quieren, está bien. Y dice ahí vamos a leer el versículo 18, donde dice, y mientras Jesús entraba en la barca, o sea, que lo despidieron, lo corrieron, y Jesús dijo, ok, nos vamos. Se sube a la barca. Y el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Todos los demás lo corrieron, pero el endemoniado dijo, no, Jesús, yo quiero ir contigo. ¿Cómo que te vas a ir? Pero Jesús le dijo, fíjate qué interesante. Tú hubieras pensado, yo hubiera pensado que Jesús le dijo, está bien, vente con nosotros. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Hace unos minutos estaba endemoniado, desquiciado, loco, y ahora está siendo enviado por Jesús. Y no lo está enviando Jesús porque no quisiera que fuera con él, o porque no iba a ser una buena influencia para los demás discípulos. No, lo está enviando porque Jesús sabía que él no era el único que tenía necesidad de experimentar a Jesús y su poder en su vida, sino que él también tenía conocidos, había gente al cual él tenía acceso que Jesús también quería tocar. Y tú hubieras pensado, bueno, Jesús lo hubiera enviado primero a que fuera a aprender la Biblia, que fuera y se discipulara, que fuera y hiciera, no sé, cualquier cosa. Estaba loco hace unos minutos, ahora experimentó el poder de Dios y Jesús le dice, ve a tu casa. Le está diciendo, ve donde está tu familia y cuéntales lo que Jesús ha hecho por ti. Así dice el versículo 20, que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región. O sea, no le está diciendo nomás ve a tu casa. Cuando le habla de su casa, le está hablando de su familia, pero le está hablando a toda la gente que tú conoces. Así que él salió, fue a las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que él decía. Ahora, yo no sé en qué condición vienes el día de hoy o cómo tú te sientes. Pero así como este endemoniado loco y desquiciado, no creo que estés, porque no te ves así. Por lo menos ya te ves, a lo mejor en la mañana sí estabas, pero ya ahorita te ves cambiado, peinado, te ves en tu sano juicio. Aquí estás. Entonces, si Jesús envió a él, dime, ¿qué nos hace pensar que no te está enviando a ti también y a mí también? Ahora, no estamos diciendo que no debemos crecer en nuestra fe, que no debemos crecer en el conocimiento de la palabra. Claro, necesitamos eso. La palabra nos dice claramente que debemos estar listos para, 1 de Pedro 3:15 nos dice que debemos estar siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tenemos que estar listos, tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que poder explicarla, enseñarla, instruir a otros, vamos a ver en un momento más. Pero lo primero que debemos de entender es que todos somos llamados y todos podemos hacerlo. A lo mejor tú dices, yo no conozco mucho acerca de la Biblia. No me sé todos los pasajes. No me sé todas las citas. Bueno, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y lo que Dios ha hecho en tu vida, Él quiere que tú vayas y lo compartas con otro, que necesitan experimentar de igual manera a Dios. Él te está enviando el día de hoy. ¿A quién? A los tuyos. Ve a tu casa. Dios ha puesto en tu casa. Fíjate qué interesante cómo lo dice Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Porque en este pasaje Jesús también envía a algunas personas. Aquí ya no está, ahora no está enviando a un endemoniado, ahora está enviando a sus discípulos. Ellos sí habían sido instruidos con él, ellos habían aprendido con Jesús, seguían a Jesús. Y dice que él después el Señor escogió a otros 72 discípulos. Tenía 12, pero escogió a 72 otros, porque había mucha gente que lo seguía, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares en los que él tenía pensado visitar.
y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. O sea, hay mucha necesidad, pero las personas que están dispuestas a ir son pocos. O sea, ese no es un problema de ahorita, es un problema de siempre. Porque no hay el deseo de salir, de ir. Dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quejarnos? ¿Regañar? No, dice, oren para que el Señor, que está a cargo de la cosecha, porque ¿de quiénes son las almas? Del Señor. Del Señor. Entonces, oren para que el Señor envíe obreros a sus campos. Está haciendo una analogía agrícola. La gente sembraba en el campo y crecía la cosecha. Pero la cosecha no se cosecha sola, no se recoge sola. Tiene que ir alguien a cosecharla, tiene que ir alguien a recogerla, tiene que ir alguien a hacer el trabajo. Y dice, la cosecha es mucha. La necesidad es mucha, pero también la oportunidad de bendecir es mucha. Pero son pocos los que están dispuestos a ir a los campos. Oren para que el Señor envíe más personas. Ahora yo quiero decirte algo. Todos tenemos un campo. El campo del Gadareno, del endemoniado Gadareno, ¿cuál era? Su familia, su región. Le dijo, ve, y eso comenzó a hacer. O sea, imagínate a este hombre Gadareno, el endemoniado, todo golpeado ya. Llevaba horas, días de que había sido, de que estaba todo lastimado, que se golpeaba, se estrellaba contra las piedras, se golpeaba. Y ahora todavía podías ver las marcas de sus heridas, del efecto de la vida que él había vivido. Y así fue. Con sus heridas, con sus cicatrices, con todas las cosas. Pero él fue, y eso fue, Dios lo usó como un testimonio. Y la gente lo veía, y dice la Biblia que se asombraba, dice el relato, de verlo a él. Porque sabes que muchas veces, incluso aquellas cosas que nos causan dolor son las que Dios utiliza como un instrumento para bendecir a otros también. Como un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos un campo. ¿Cuál es tu campo? Quiero invitarte a pensar en esto. ¿Cuál es tu campo? ¿Tu familia? ¿Ese es tu campo? Pues ve a tu familia. Ve a tu familia. Acércate, ve con ellos. Yo sé que no siempre es fácil, porque no solamente es el ir, el salir de nuestra zona de confort. Va a haber oposición también. Es difícil. Jesús les está diciendo, después de lo que les acabo de leer en Lucas 10, el versículo 3 dice, ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de los lobos. ¡Wow! ¡Qué palabras de ánimo!, ¿no? Jesús les está dando. Se las hubiera dado. Los envío como ovejas en medio de los lobos. O sea, la cosa no va a estar fácil, no va a ser sencilla, va a ser complicado. Pero yo estoy con ustedes. Y a veces es difícil para nosotros también ir a nuestro campo, a nuestra familia. Muchas veces nuestra familia es el campo más difícil. Pero el Señor te dice, no te canses. No te canses. No tires la toalla. Porque esas personas, dice el Señor, ¿de quién es la cosecha? De Él. ¿Las almas de quién son? De Él. Y Él ama a esas personas. Y Él quiere que ellos también le conozcan. Pero ve. Ahora, si el endemoniado hubiera ido a su casa, endemoniado, todavía, ¿qué efecto hubiera tenido? Pues no mucho. Imagínate que llegara todo loco diciéndoles acerca de Dios. Ese está más loco, ahora llegó más loco. Pero él no llegó loco, él llegó transformado por Jesús. Tú y yo necesitamos ser transformados por Jesús. Necesitamos que Él, por eso decíamos la semana pasada, que Él nos transforme. Porque si nos transforma, entonces puede también utilizarnos para que puedas ir a tu campo, tu casa, tu lugar de trabajo. Ese es tu campo. Ese es tu campo, tu lugar de trabajo. Ahí donde tú estás. Quiero que comiences a pensar en eso. No es solamente el lugar donde obtienes tus finanzas o tus recursos para sostener a tu familia.
más allá que eso, Dios creó eso y te puso en ese ambiente porque Él te puso ahí con un propósito eterno. Para usarlo como un instrumento y bendecirte, pero para usarte como un instrumento a ti y bendecir ese lugar y a las personas que están ahí. Porque ellos también necesitan experimentar a Dios. Nuestra iglesia local, nuestra iglesia, este es un campo. Por eso cuando vienen personas ya por algún tiempo, pero no se activan y no están haciendo nada. Y todos somos bienvenidos, ¿verdad? Y queremos a todos les damos abrazo, beso, a todos. Oye, pero si estás aquí, Dios quiere usarte para que tú ayudes a otros también a fortalecer su fe. ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Cómo estás usando los dones, talentos que Dios te ha dado para bendecir a otras personas y ayudarlos a que se conviertan en discípulos de Jesús? Tu iglesia local, otros son enviados a las naciones. Tenemos misioneros que son enviados. Apoyamos. Todos tenemos nuestro campo. Y no es fácil. Es difícil. Vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar circunstancias complicadas. El mismo profeta Jeremías, Dios le da una palabra y le dice, tú vas a ir y vas a anunciar a las personas acerca de mí. Pero Jeremías, el profeta, en el capítulo 20, versículo 9, dice, yo le dije a Dios, ya no anunciaré más de él y no volveré a hablar más en su nombre. Porque muchas veces ir y hablar y hacer lo que tenemos que hacer no es fácil. Dice el pasaje, pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos y hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Dice, Dios no me deja quedarme callado. Dios no me deja quedarme inactivo. Yo tengo que compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Aunque sea difícil. Nos acercamos, compartimos. Y yo quiero decirte, muchas veces vas a ser rechazado también. Va a haber gente que no le va a importar lo que tienes que compartir con ellos. Y Jesús les dijo claramente a sus discípulos, cuando los rechacen, no se sientan mal. En palabras mexicanas dice, no se agüiten. No los están rechazando ustedes, me están rechazando a mí. Ustedes hagan lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué hacemos, familia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo comenzamos a hacer eso? Bueno, tenemos que acercarnos a las personas y compartir con ellos, hablar con ellos, generar conversaciones con ellos. Y algunos de ustedes son muy hábiles para eso y saben crear los espacios, otros se nos dificulta mucho. Pero ¿sabes qué? Hay algo que nunca falla. Tú has llegado a tu trabajo y has visto personas de repente, compañeros tuyos, completamente desencajados o tú los ves que están haciendo su trabajo, pero no están bien. ¿Te ha tocado ver personas así? En el trabajo, en la calle. ¿Qué haces? Y tú dices, ¿cómo le hablo ahorita de Jesús? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo puedes hacerlo? A veces es simplemente acercarte y decirle, ¿cómo estás? No, estoy bien. Muchos te van a decir, o algunos te dicen, no, la verdad, ahorita la estoy pasando no muy bien. Y algo bien sencillo que todo mundo puede hacer y no ocupas mucho conocimiento. Le puedes decir, ¿puedo orar por ti? Me dan un momento para tratar de acomodarme esta situación. ¿Puedo orar por ti? ¿Quién no puede hacer eso? En todo momento. Y a lo mejor te dicen no, de decir, ok, perfecto. No pasa, ¿qué pasó? Absolutamente nada. A mí me han dicho personas, no quiero que ores por mí. Ok, perfecto. Estoy para servirte, deseo que puedas cualquier cosa. No va a haber ningún conflicto. Pero la mayoría de las personas te van a decir que sí. Pero uno tiene que estar abierto a poder tener esas conversaciones, atento a tener eso. El otro día iba y venía de Mexicali, venía yo solo en el carro y estaba en la fila en la Sentry para regresar. Y de repente viene un carro por acá y se me mete a la fila y se me mete. Y yo venía, la verdad, yo venía distraído, no puse mucha atención y pues todos los carros de atrás empiezan a pitar y ya es como se hace un escándalo, ¿no?
Y dije, no, pues ya ni modo, ¿no? Y se baja y la persona, y ya, pues, se metió el carro, y venía así como que muy rápido y todo, se metió. Y en eso, más adelante, en ese momento se baja una señora del carro y viene y sale llorando del carro. Y va y me toca y se acerca a mi ventana y me dice, mijo, discúlpame que me metí, es que mi mamá, creo que dijo, mi mamá está en el hospital y tengo que cruzar. Y le dijo, pues hubiera pedido permiso. Nada, no me dio tiempo ni de responder ni de nada, ni tampoco me dijo, me dejas, no, nada, nomás como que me quería explicar y como vio que se hizo un escándalo, pues se salió la señora. Yo no le respondí absolutamente nada, no le dije nada, solamente le escuché, fue algo que no estaba esperando escuchar ni verla así como la vi, y me quedé así y dije, wow, ok, y se subió a su carro ella. Y yo me quedé pensando, dije, wow, esta situación es pobrecita, pero estamos aquí en la Sentry, ¿qué hacemos? ¿Qué hago, no? Y de repente ahí más adelante puse en parking el carro, me bajé y le toqué el vidrio del carro. Y yo la vi que se asustó, porque vi un muchacho guapo, alto, fuerte. No, y yo creo que ella no sabía, como que dijo, a lo mejor, ¿verdad?, viene a tirar bronca o algo, no sé. Le toco. Le debe haber tocado más despacito, perdón, le toco fuerte. Y se voltea y le bajo la ventana y nomás le digo, señora, déjeme decirle que déjeme orar con usted pero bueno, estaban los carros y todo, pero dije, yo voy a orar con usted por su mamá. Dios tiene control de todas las cosas, yo sé que puede intervenir en cualquier circunstancia. Yo quiero invitarla a que pueda poner su confianza en Jesús. Y me comienza a ver, empieza a llorar y llorar y llorar. Y me dice, gracias, mijo. Yo sé que Dios es verdadero. Yo sé que Dios estaba justamente ahorita pidiéndole a Dios. Le dije, bueno, ya, me están pitando ya también, ¿no? Ya me fui. Esas son oportunidades que tenemos. Oportunidades que tenemos. Que Dios nos da, pero tenemos que hacerlo solamente. Como dijo ¿me ayudas? Como dijo el profeta. Tiene esta visión. Y está Dios, y dice que ve a Dios en su trono, en su majestad, en su templo, los ángeles y todo. Y luego Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a llevar el mensaje? Y está Isaías ahí, se siente incapacitado, de hecho, él dice, soy un pecador, ¿cómo le voy a hacer? ¿Te acuerdas? El ángel se acerca, toma unas brasas en el templo, y le toca los labios y le dice, ya, has sido perdonado, tu maldad ha sido quitada. Y él dice, si Dios está preguntando a quién voy a enviar, él dice algo bien interesante en el capítulo 6, versículo 8, dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Y yo quiero el día de hoy que nos demos cuenta que es la misma invitación para cada uno de nosotros. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a acercarse? ¿Quién va a estar dispuesto de salir de su zona de confort y compartir lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿Quién va a poder ir y compartir la palabra de Dios? Por eso tenemos que estar dispuestos, tenemos que prepararnos también, porque no solamente Jesús nos llama a que hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos que instruir a las personas en las palabras del Señor. Dice 2 de Timoteo 2:1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que puedan también transmitirlas a otros. Dice la palabra que debemos estar capacitados para enseñar a otros también. Con nuestras palabras, como el día de hoy yo lo estoy tratando de hacer contigo, con mis palabras, con estudio, busco para poder enseñarte, pero también con tu vida. Todos los días nosotros podemos ser de bendición, podemos ayudar a otros a fortalecer su fe,
si ellos ven nuestras vidas que reflejan una realidad, la realidad de Dios. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Eso está bien fuerte, porque yo todavía no sé si estoy dispuesto a decirte completamente, imítame a mí como yo imito a Cristo. Quiero llegar a ese punto, pero Dios quiere llevarnos a todos nosotros para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie este día. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.